porque tiene algo para ti. Hoy vamos a continuar con esta serie que hemos estado estudiando sobre el libro de Ruth. Hoy es como el tercer sermón que vamos a ver. Hoy vamos a ver de Ruth, capítulo 1, del versículo 19 al 22. No vamos a ver muchos versículos, es poco, pero el tema de hoy se llama esperanza en nuestro sufrimiento. Ya sé, es como las verduras, no nos gusta, pero ¿qué crees? Tienes que aprender sobre esto. Las verduras no nos gustan cuando somos niños, pero tenemos que por nuestro bien. Y tú, como ser humano y como pueblo de Dios, ¿qué crees? En la vida vamos a sufrir, pero Dios te ama y quiere equiparte para que sepamos cómo lidiar con el sufrimiento. Si eres una persona, ya sea joven o adulta, va a haber puntos en la vida donde vamos a convivir con el sufrimiento. Y sin la palabra de Dios vamos a encontrar todo tipo de mentiras allá afuera. Mentiras que lo único que van a hacer es prolongar el sufrimiento. Pero en la palabra de Dios vemos la verdadera salida. Entonces vamos a leer los versículos, después oramos, después empezamos con lo que el Señor tiene para nosotros. Ruth, capítulo 1, versículo 19, y esto dice la palabra del Señor. Como un poquito de contexto, ¿se acuerdan lo que había pasado? Ruth vivía en el pueblo de Israel, pero hubo una hambruna, se fue con su esposo a Moab, pero en Moab murió su esposo. Después de 10 años murieron sus 2 hijos y era una viuda y estaba sola. Y simplemente se quedó con ella su nuera, Noemí, y se quedó Ruth. Y esto es lo que está pasando, ese es el contexto, y vamos a empezar a leer de ahí donde se quedaron. Cuando Ruth le dice a Noemí que yo no te voy a dejar, y se quedó en el versículo 19, dice: de modo que las dos siguieron de viaje, de regreso, iban de Moab, iban de regreso a la tierra de Dios. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas quien venga y nos hable, porque tú sabes cómo hablarnos, tú conoces nuestra necesidad. Te pedimos que tú vengas y enseñes lo que tienes que decir desde tu trono hasta este lugar, porque tú eres quien nos ama, tú eres el todo sabio, tú eres el maestro de todas las cosas. Te pedimos que venga tu palabra y cumpla su propósito para tu gloria, conforme a tus planes. En tu nombre, Señor Jesús, y para el bien de la gente que tú amas. Amén. Ok, aquí vemos cómo Noemí va regresando a su tierra natal, pero en esos tiempos no había WhatsApp, no había Face, no había nada de eso, entonces no era como que les avisó, simplemente la veían venir. Imagínate, la ven venir y se empiezan a preguntar las mujeres. Quién sabe por qué no dice los hombres. Tal vez las mujeres eran un poco más comunicativas y empiezan a decir entre ellas: oye, esa que viene ahí, ¿a poco no me digas que es Noemí? La que hace como 15 años se fue. La que hace como 15 años era una mujer muy próspera.
no me digas que es ella. Y viene sin esposo. Dicen que se le murió. Y también dicen que se le murieron sus hijos. ¿Será ella? Levante la mano quien de aquí nunca ha sufrido en la vida. Y si alguien la levanta, pásele y explíquenos cómo le ha hecho. Lo que sucede es que en esta vida siempre vamos a experimentar dolor. Y vemos que el hecho que pertenezcas al pueblo de Dios no te exime de esta realidad. ¿Por qué? Ya lo hemos visto, porque vivimos en un mundo roto, en un mundo caído, manchado por el pecado. Gracias a Dios que tomó acción para resolver eso. Y Cristo va a venir y va a volver y va a hacer todas las cosas nuevas. Pero ahorita estamos en un tiempo donde tenemos que convivir con el dolor. Uno puede pensar, ¿por qué Dios es tan malo que permite eso? Que permite la maldad. No sé, tal vez porque si destruye la maldad, tal vez te destruiría a ti y a mí. Es por eso que en este momento de la historia tenemos que coexistir con el sufrimiento. Y aquí vemos una mujer que estaba coexistiendo con el sufrimiento. Las peores cosas que le podían pasar le estaban pasando. Y era muy irónico porque su nombre era Noemí. Noemí, el significado es como aquella que es agradable, o aquella que es agradable al paladar, o mi dulzura, dicen unas traducciones. Y muchos de ustedes, tal vez como Noemí, en el pasado esperabas grandes cosas de ti, o se decían grandes cosas de ti, así como Noemí, que todo el mundo le llamaba Noemí, la agradable, la dulce. Pero ella sufrió tanto que ella misma dijo, ¿saben qué? Ya no me llamen así. Al contrario, ya no soy Noemí, ya no soy la agradable, ya no soy la dulce, ahora soy Mara. Porque el Señor me ha tratado con amargura. Fíjate el versículo 20. No me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, que literal significa amargo. Cuando pruebas un limón, la cáscara del limón, y dices está amargo, eso significa Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho muy amarga. Y ella pensaba realmente que Dios era el que se estaba encargando de amargarle la vida. Y muchos de nosotros, ya sea creyente o no creyente, podemos pensar al experimentar dolor que es Dios quien nos está amargando la vida. Esta es una mentira que Satanás siempre ha querido poner en la gente. La misma mentira que le dijo a Eva. Le hizo creer que el Señor no era bueno. Y ahorita Noemí pensaba que Dios era quien le estaba amargando la vida. Fíjate, versículo 21. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. Ella estaba convencida. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir? Convencida que Dios es quien está dictando su sufrimiento. El Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a pensar eso? Hoy tenemos que aprender ciertas cosas del sufrimiento. ¿Por qué? Porque como te digo, allá afuera vamos a encontrar mentiras, y si no hablamos de esto aquí, pues ¿en dónde vamos a aprender sobre el sufrimiento? Tal vez no nos entusiasma el tema, pero tenemos que aprender. Número 1, tenemos que saber que no siempre vamos a saber la razón del sufrimiento, literal.
vemos en esta historia que el narrador no nos dice por qué murió el esposo de Noemí. No dice. Tampoco dice por qué murieron los hijos. Y a veces nosotros eso es lo que nos atormenta. Nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué abusaron de mí? ¿Por qué me engañaron? ¿Por qué me corrieron? ¿Por qué me hicieron tantas cosas? No tenemos que saber el por qué. Y nosotros somos los que nos empezamos a amargar, queriendo una respuesta que es inútil. Si te pones a pensar, aunque sepas la razón, no va a aliviar tu dolor. Si en el texto diría la razón por la cual el esposo murió y los hijos murieron, y eso no alivia el dolor. Por un lado, no necesitamos saber la fuente del sufrimiento, pero por otro lado tenemos que saber la fuente del sufrimiento. ¿A qué me refiero? No necesitamos saber la fuente del sufrimiento específica y literal, pero sí tenemos que saber de dónde viene el sufrimiento a nivel general. No específico en mi caso, pero sí a nivel general. Número uno, saber que no viene de Dios. Dile al que tienes al lado, tu sufrimiento no viene de Dios. Díselo, voltea, no te pasa nada. Voltea y dile, tu sufrimiento no viene de Dios. Tu sufrimiento no viene de Dios. Hay veces que queremos creer que nuestro sufrimiento viene de Dios. Satanás quiere que creas eso, como el pueblo de Israel. ¿No es cierto? Dios te saca de Egipto y en el desierto pasa cualquier cosita y reniegas contra Dios. Y empiezas a decir locuras como estaba mejor en el desierto, en Egipto. Y si cambiamos eso en tiempos actuales, ¿qué quiere decir? Cuando estamos en Egipto, estábamos condenados a una eternidad en el infierno por nuestros pecados. Viene Dios y nos da vida eterna al permitirnos entender el Evangelio y el perdón de Jesús. Después andamos en la vida, en el desierto, pasa cualquier cosa. ¿Y qué decimos? Dios tiene la culpa, y empezamos a quejarnos contra Dios. Y empezamos a ser necios. Creemos que el que murió por nosotros para darnos vida eterna es quien está causando nuestro sufrimiento, y no es así. Eso es una mentira que Satanás quiere que tú creas. Que a veces nosotros nos aferramos. Somos como esos niños que se hacen adictos al azúcar. El que seas adicto a algo tóxico no quiere decir que eso tóxico sea bueno. Dios quiere sanarnos, pero necesita que tú quieras ser sanado. Si tú no quieres ser sanado, jamás vamos a poder ser sanados. Entonces, el sufrimiento no viene de Dios, pero tenemos que entender que Dios permite el sufrimiento. Él no lo provoca, pero permite. Y en nuestra experiencia con el dolor, sobre todo aquellos que empezamos a conocer un poco de Dios, puede que caigamos en una falsa humildad y sobresimplificarlo y poder decir como Job, que todos sabemos un poco de Job, una persona que sufrió tanto, y decir algo similar a estas palabras. Fíjate, Job 1:21, justo después de que empezaron los sucesos, fíjate lo que dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Suena súper espiritual, pero en realidad Job no sabía lo que estaba hablando. Job quería sonar muy sabio y quería sonar muy espiritual. Ah, sí, Dios dio y Dios quitó. Dios no quitó nada. Dios no quitó.
Dios no provoca el dolor. Y a veces nosotros nos convertimos en esos cristianos que creemos en Dios, pero pasa cualquier cosa mala. Sí, no es Dios, es la voluntad de Dios. Dios me está castigando. Y le echamos, de todo lo malo, le echamos la culpa a Dios y creemos que eso nos hace espirituales. Eso no te hace espiritual. Echarle la culpa a Dios de todos tus sufrimientos no te hace espiritual. No te hace ni sabio y no te va a sanar. Y es un lugar donde Satanás te quiere. Que le eches la culpa a Dios de todos tus sufrimientos. Así estaba Job. Fíjate lo que dijo Job 42 capítulos después. Hasta ahora solo había oído de ti. O sea, era cristiano de oídas, de etiqueta. Pero ahora te he visto con mis propios ojos. Después lo empezó a conocer. Me retracto de todo lo que dije, y me siento en polvo y ceniza en señal ¿de qué? Arrepentimiento. Un par de versículos después vemos cómo Dios le restituyó todo. Dice, la mitad de la vida de Job, Dios le devolvió más de lo que tenía. No le echemos la culpa a Dios de nuestro sufrimiento. Eso no te hace espiritual. En resumen, se puede decir que el libro de Job nos enseña que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y lo digo 3 veces porque te lo tienes que grabar. Ahorita está de moda pintar a Dios como si Él fuera malo, como si Satanás fuera el que te entiende, como si tú eres una víctima, como que Dios está enojado, Dios es el que causa tu sufrimiento. Eso es una trampa. Y la gente en vez de confiar en Dios y trabajar por conocerlo y esforzarse en conocer y confiar en Él, empiezan a descuidar las cosas de Dios y empiezan a buscar las cosas del mundo, pensando que buscando las cosas del mundo vas a conseguir la bendición que solamente Dios da. Pensando que buscando las cosas del mundo vas a conseguir la bendición que solamente Dios da. Job logró la bendición que Dios daba y terminó sus días en paz. Y eso Dios quiere para ti en esta vida y la vida eterna en la que sigue. Pero nosotros tenemos que no creer las mentiras del mundo. Fíjate, me siento, ¿cómo empezó a entender Job? Versículo 6, me retracto de todo lo que dije, todas las mentiras que decía sobre Dios, de que Dios quitó. Me siento un polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Hermanos, tenemos que saber que el arrepentimiento no es ningún mérito delante de Dios, ¿ok? El diablo quiere que creamos que arrepentirnos es mérito de nosotros, ¿no? Que cuando llevamos medio día arrepintiéndonos, ya, eres merecedor. No. El arrepentirse no te hace digno de que Dios te ame. No te da ningún mérito delante de Dios. No te sientas víctima. Arrepentirse es simplemente darte cuenta que vas mal. Arrepentirse es algo bueno por nuestro bien. No le hacemos un favor a Dios cuando nos arrepentimos. No se lo hacemos. No se lo hacemos. Dios nos hace un favor al abrir nuestros ojos y permitirnos darnos cuenta que estamos mal y provocar en ti arrepentimiento, llenarte del Espíritu Santo que te dé convicción de pecado. Entonces no te sientas víctima cuando empiezas a arrepentirte.
Al contrario, llénate de gozo, porque si realmente te arrepientes, estás a punto de empezar a vivir los mejores años de tu vida. El arrepentimiento es el inicio de la mejor vida que vas a vivir. Entonces, si hoy tal vez estás viviendo dudas, incertidumbre, temor, tal vez es una buena noticia, porque tal vez esas dudas, ese temor, esa incertidumbre te va a llevar a que te arrepientas. Y si realmente te arrepientes, vas a empezar a poder saborear los mejores años de tu vida. Por eso en versículo 6, cuando Job por fin, después de 42 capítulos de palabrería con sus amigos, después de darle tantas vueltas a las cosas, dijo: me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Por fin, después de 42 capítulos de teología, se arrepintió. Y Dios lo bendijo. Ahorita que estamos hablando de sufrimiento, tenemos que ir dejando las bases, ¿ok? Entonces se va a poner un poquito técnico, pero esto es bueno. Te digo, allá afuera nunca vamos a hablar de estas cosas. Tenemos que conocer ciertos términos para poder entender y poder salir adelante de estas cosas. Digo salir adelante porque es todo un drama. Para empezar, mis hermanos, tenemos que ser expertos como abogados, pero en términos espirituales. Por ejemplo, todos entendemos más o menos qué significa la palabra delito. Un delito, un crimen, ¿no? Sí, tal vez. Bueno, un delito es una acción que va en contra de lo establecido por la ley, que es castigada por ella con una pena grave o castigo. ¿Ok? Eso es un delito. Tenemos que entender, cuando estamos hablando de sufrimiento, que Dios a sus hijos no los castiga. ¿Ok? Yo sé que esto tal vez suena como que un shock. Dices, ¿cómo? ¿Por qué? Si mis papás siempre me han castigado. ¿Por qué si mi abuelita me decía que si me porto mal, Dios me va a castigar? El pastor Milton me está diciendo mentiras, está en contra del libro de segunda de mi abuelita. Dios no castiga a sus hijos. Tu sufrimiento no es por un castigo de Dios, si eres hijo de Dios. Repito lo que es un delito: acción que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigada por una pena grave. ¿Ok? Sostengan este pensamiento, esa definición de delito. Ahora vamos a ver qué es castigo. ¿Qué es un castigo? Castigo es pena que se impone a la persona que ha cometido un delito o una falta o ha tenido un mal comportamiento. Ese es un castigo en términos jurídicos. Delito, aquella persona que va en contra de la ley. Castigo, lo que se le da a esa persona. Entonces, ahora hablemos de justicia. Dios, que es juez y rey del universo, Él tiene que ser justo, ¿verdad? Si no, no sería ni rey ni juez. Él tiene que ser justo, y la justicia es dar el castigo que merece a las personas por sus acciones. Eso es justicia. Recibir el castigo que merecemos por nuestras acciones. Eso es justicia. ¿Ok? ¿Cómo son nuestras acciones? Antes de seguir con el otro concepto, quiero que leamos Isaías 53, del 5 al 6. Esta es una profecía sobre Jesús. Está anunciando el Evangelio. Si nunca has escuchado el Evangelio, puedes saborear el Evangelio con estas palabras. Fíjate lo que dice Isaías. Ahora lo que sabemos que es delito, lo que es castigo y lo que es justicia. Fíjate lo que dice: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, Jesús en la cruz,
y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que el castigo que tú y yo y toda la humanidad merecemos por nuestros delitos, nuestros pecados, por ir en contra de la ley, ese castigo, para que Dios sea justo, en vez de que cayera sobre nosotros, cayó sobre Jesucristo. ¿Y por qué sobre Jesucristo? Porque Él, a diferencia tuya y mía, Él sí es santo. Él tiene crédito para pagar los pecados. Tú y yo no tenemos crédito. ¿De dónde? Jesús sí, al ser santo. Entonces, si el Padre, que tenía que ser justo y pagar, castigar los crímenes de la humanidad, ya lo pagó con la muerte de Cristo, entonces ahora tienes que entender, si eres hijo de Dios, si has creído en el Evangelio, si crees en estas palabras del profeta Isaías, Dios ya a ti no te puede castigar. Ya no te puede castigar. ¿Por qué? Porque ese castigo ya cayó sobre Jesucristo. Ya fue pagado. Todos tus pecados fueron pagados. Por eso Dios no te puede castigar. Esa es la buena noticia, ese es el Evangelio. Por eso cantamos siempre, por eso nos deleitamos, por eso hacemos fiesta cada domingo y cada miércoles. Súper buena noticia. Dios ya no me va a castigar por mis delitos. Eso es justicia. Que nos lleva al siguiente término que quiero que aprendamos hoy: misericordia. Misericordia es ser perdonado de lo que mereces. ¿Por qué Dios es misericordioso? ¿Por qué nosotros, aun cuando somos pecadores, podemos ir delante de Dios y pedir perdón? ¿Por qué? Porque Dios puede no darnos el castigo que merecemos. Por Cristo en la cruz. Eso es misericordia. Dios ya no nos trata conforme a lo que merecemos. Eso es buena noticia. Porque muchos cristianos vivimos siempre cuestionando la misericordia de Dios. Híjole, vivimos en culpabilidad. ¿Dios me perdonará esta vez? ¿Dios me perdonará? ¿Me perdonará mañana? Y nos lleva a otro término que es la gracia. La gracia va más allá de la misericordia. Misericordia es simplemente que eres perdonado, o sea que no te van a dar el castigo, pero la gracia va más allá. La misericordia es, ok, merecías el castigo, no te lo doy. Y la gracia es, además de que no te doy tu castigo, te doy un premio. Y Dios a ti te puede tratar con gracia. No nada más no condenándote ni castigándote, sino que te da un premio. ¿Y cuál es ese premio? Tratarte como a hijo. Todos ustedes, todos los que son hijos de Dios, Dios quiere extender su gracia y tratarte como hijo. Como si fueras Jesús, como si fueras tan bueno como Jesús lo fue, lo es. Eso es la gracia. Entonces, ¿por qué experimentamos sufrimiento si Dios ya no castiga? Bueno, tenemos que saber que una cosa es el castigo y otra cosa es la disciplina. ¿Ok? Estamos aprendiendo muchos términos, pero que son importantes para poder lidiar sanamente con el sufrimiento. Entonces, cuando entendemos que, ok, gracias a Dios, ya Dios no me va a castigar por mis pecados. Ahora tengo acceso a la misericordia que no me castigue y a la gracia. Ahora Dios me puede tratar bien y me puede bendecir bien. Pero también hemos hablado de que aún siendo hijo,
como Noemí, te puedes ir a Moab y tú solito te puedes poner en un lugar no bendecible. Y entonces, Dios qué va a hacer? Va a decir, ese ya no es mi hijo, castíguenlo, condenación, ¿no? Pero Dios lo que sí va a hacer es disciplinarte. Cosas muy diferentes. Tal vez tú no entiendes la diferencia porque tu papá, cuando te quería disciplinar, te castigaba, y lo hacemos mal. Y como papás lo hacemos mal, ¿no? De repente sabemos que tenemos que disciplinar a nuestros hijos, pero en nuestra ira aprovechamos y castigamos. Y se nos pasa la mano. Y por eso, como hijos, es igual, es lo mismo, disciplina y castigo, pero así no es. Son cosas diferentes. Fíjate, Proverbios 3:12. Tenemos que tener estos conceptos muy claros para no estropear nuestra relación con Dios. Porque el Señor disciplina al que ama como un padre al hijo que quiere. Dios no te va a castigar, pero sí te va a disciplinar. Y tenemos que tener esto claro, porque hay ciertas traducciones donde puede decir la palabra disciplina como castigo, pero tenemos que entender que el hebreo y el griego y el arameo tienen demasiadas traducciones. Entonces tenemos que ir a los originales y entender qué quiere decir. Una cosa es el castigo por tus pecados y otra cosa es una disciplina nada más. El castigo entendamos, el castigo, ¿cuál es el objetivo del castigo? Destruir al que cometió la maldad. La disciplina tiene el objetivo de edificar, corregir, bendecir. ¿Entendemos? Dios no te quiere destruir porque ya destruyó a Cristo en la cruz, lo aplastó. Entonces a ti no te quiere destruir, a ti te quiere disciplinar con amor. Abrimos un paréntesis para explicar la disciplina en la iglesia, mis hermanos. Cuando el pastor Abraham y yo les hablemos a alguien y lo instruyamos, créanme, nunca los vamos a castigar, nunca. Tal vez sí, porque los amamos, disciplinar. No pongas en duda el amor. Ese es un error muy grave. Que las personas creen, me corrigió, ya no me ama. No, siempre los amamos, siempre, siempre. Nuestra vida es un reflejo de que los amamos. Nuestros días hacemos todo para la iglesia, para Dios. Pero si corregimos algo, no es que te dejemos de amar. Disciplina es corregir por tu bien. Dios nos disciplina. Entonces a veces podemos experimentar sufrimiento, pero no quiere decir que Dios no te ama. Puede ser porque estamos en un lugar no bendecible. Hebreos 12, del 6 al 7, dice, porque el Señor disciplina ¿a quién? A los que ama. ¿A los que qué? A los que ama. Si sientes que Dios te está disciplinando, tienes que saber que Dios lo hace del punto de amor. Y esto debe de ayudarnos a lidiar con nuestros hijos. Si por alguna razón tu hijo necesita disciplina, que si tú lo tienes que disciplinar, tú eres su papá, tienes que asegurarte que sepa que lo amas. Inmediatamente después de la disciplina, hacerle saber que lo amas, no retirarle tu afecto. Junto, las dos sí pueden coexistir. Disciplina y el afecto. No te va a hacer hipócrita, no. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Te digo, ese azote no es para destruir, es para corregir. Por eso tenemos que tener cuidado en las traducciones, estudiar, escudriñar la palabra. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios lo está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina?
quiere decir que en ocasiones vamos a experimentar esta clase de sufrimiento, movido por la disciplina. Hay otro tipo de sufrimiento, ya vimos, uno es por lo duro de la vida o por el pecado, ya sea por el pecado, nuestro pecado, el del mundo, o la vida, o simplemente así son las cosas. Otro es por la disciplina. Otro tipo de sufrimiento es aquellos que están sirviendo a Dios. Pero de ese sufrimiento ni te preocupes, porque aquellos que sufren ese sufrimiento ni lo sienten. Podemos ver a los apóstoles que los azotaban y regresaban con risas, llenos de gozo. Así que ese sufrimiento, se puede decir que los que lo experimentan realmente no te destruye. Los peligrosos son los primeros, si no los entendemos. Fíjate, 2 Timoteo. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuántas persecuciones y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, y todo lo que quería vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. ¿Ok? Entonces, ese es otro tipo de sufrimiento, pero te digo, ese ni se siente. Aquellos que están ahí ya no lo sienten, porque para ellos la vida es Cristo. Entonces, podemos ver que el sufrimiento del cual nos tenemos que cuidar es cuando viene de este lugar donde no sabemos si es porque yo estoy en un lugar inbendecible o tal vez por cosas que no conozco. Y ahí es lo peligroso, es cuando ese sufrimiento se empieza a ser parte de mi identidad. Por eso Noemí dijo, ya no me digan Noemí, ahora llámenme Mara. Todos pasamos por sufrimiento, pero lo peligroso es cuando se hace parte de tu identidad. Yo he llegado a pintar ciertas cosas, pero no soy un pintor. En kinder pinté y no me hizo un pintor. Pero hay personas que su identidad es ser pintor, ¿no es cierto? Así como el músico. Y lo peligroso del sufrimiento es no que suframos, todos sufrimos, pero cuando tu identidad se empieza a ser basada a lo que has sufrido. Y tú ya te autopercibes como la olvidada, el dejado, el abandonado. Noemí era una viuda. Y pensamos que ya soy eso. Por eso Noemí decía, no vengan conmigo a sus nueras. Mi vida, ya no hay nada bueno en mi vida. No puede venir nada nuevo a mi vida, nada bueno a mi vida. Y eso es lo peligroso. Que tu identidad la ligues al sufrimiento que estás experimentando en este momento. Porque la manera en la que tú percibas tu identidad es como vas a pensar, vas a sentir y vas a actuar. Y si tu identidad la estás ligando al dolor, lo más seguro es que te empieces a pensar, a sentir y a vivir como una persona amargada el resto de tu vida. Y Dios hoy te trajo para decirte que más allá del dolor que todos podamos experimentar, tu identidad está ligada a Él. Y tú eres un hijo de Dios. Que ok, tal vez sí, estoy sufriendo, pero mi identidad no está basada en el dolor. Tal vez en este momento estoy experimentando soledad, pero no quiere decir que eso va a ser mi destino. Tal vez en este momento estoy experimentando quebranto, pero no quiere decir que toda mi vida voy a vivir quebrantado. Que esa es la trampa que Satanás quiere que tú pienses. Ese es donde Satanás quiere que tú vivas. Que el dolor que hoy experimentes, creas que eso es lo que te espera para siempre. Tu identidad se conecta con todo lo que haces. Tienes que tener cuidado en qué está basada tu identidad. Tu identidad informa a tus acciones.
Si tú te percibes como la persona a la cual Dios odia, la persona a la cual Dios se ha olvidado de él, te vas a empezar a comportar así, como una persona triste. Pero tu identidad no es esa. Fíjate, una declaración sobre identidad, Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es tu identidad, más que vencedor. Si tú empiezas a creer estas cosas, a basar tu identidad no en el dolor que estás experimentando, sino en la palabra de Dios, vas a empezar a sentir y actuar de manera diferente. Eres más que un vencedor, en medio de cualquier situación que estés experimentando. Vas a enfrentar las cosas no desde la derrota, no sintiéndote pequeño, no sintiéndote débil. Que es como Satanás quiere que experimentemos la vida. Si tuviste un problema en el pasado, Satanás quiere que pienses que eso es tu futuro. Pero eso no es tu identidad. Eres más que vencedor. Eres más que vencedor. Esa es tu verdadera identidad. Eres un hijo de Dios. Eres una persona poderosa en Dios. Ahora puedes sentir, actuar conforme a tu nueva identidad en Dios. Pero Noemí no quería eso. Por eso ella decía, no me llame Noemí, llámeme Mara. Dios quiere restaurarte, pero necesita que tú estés dispuesto. En esta vida vamos a experimentar relaciones con personas infieles. Sí, supéralo. Y no lo digo supéralo de manera fácil, sino basado en la palabra de Dios. En esta vida vamos a experimentar enfermedad, la vamos a experimentar. Vamos a enfrentar rechazos, inclusive la muerte. Va a pasar en esta vida. Pero esa no es la última palabra, ni siquiera la muerte, para los que creemos en Dios. Y esto que está experimentando Noemí es entendible. Hay momentos donde todos pensamos que Dios no nos oye, ¿no es cierto? Cuando estamos sufriendo y nos cuestionamos de la bondad de Dios. Dios es bueno, Dios me ama, o siquiera le importa a Dios, o Dios tendrá el poder. Siquiera le interesa mi vida a Dios, porque por más que le pido no hace nada. Pero tenemos que entender que para poder experimentar nuevos comienzos tenemos que experimentar nuevos finales. ¿A qué me refiero? Que tal vez hemos vivido muchos años identificados con ese dolor, con ese temor, con esa duda. Y tiene que llegar a un fin de eso. Así como Noemí decidió salirse de Moab, tú tienes que decidir. Tú tienes que decidir salirte de tu Moab. 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Esto está súper cliché y lo vemos en tazas y lo escuchamos una y otra vez. Pero a veces no nos ponemos a reflexionar qué quiere decir. Porque lo decimos, el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, nueva criatura es, pero seguimos igual. Seguimos en Moab. ¿No es cierto? Sigues haciendo lo mismo. Pero aquí dice muy claramente, todo el que pertenece a Cristo sigue haciendo lo mismo de antes. No dice eso. Todo el que pertenece a Cristo tiene los mismos viejos hábitos. No dice eso.
Todo el que pertenece a Cristo vive pensando en el pasado. No dice eso. Dice, se ha convertido en una persona nueva. Mi hermano, tú tienes que convertirte en una persona nueva. ¿Cómo? Transformando tu ser. ¿Cómo? Transformando tu mente. ¿Cómo? Exponiéndote a la palabra de Dios e identificándote con ella. No identificándote con tu dolor, con tu pasado. Deja de identificarte con ese dolor. Deja de identificarte con esa persona que te dañó. Deja de identificarte con lo mal que te ha tratado el mundo. Deja de identificarte con el sufrimiento. Ahora que perteneces a Cristo, identifícate con Jesús y su palabra. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿De verdad? ¿Solo lo dices de palabra? ¿Solo dice eso en tu taza de café? ¿O realmente estás dando oportunidad a Dios que comience una vida nueva en ti? Estás dando oportunidad a su palabra, a que ponga su sello en ti y tu identidad esté basada en la palabra de Dios. Mi hermano, tienes que estar dispuesto como Noemí a salir de Moab. Si no salimos de Moab, lo voy a repetir, si no salimos de Moab, no vamos a experimentar la vida nueva. Y yo te podré predicar 1000 veces este versículo, pero si tú no sales de Moab, no vas a experimentar la vida nueva. Quiere decir que necesitamos experimentar nuevos finales. Si es que hoy estás experimentando temor, escasez, duda, está bien, pero esas cosas no te pueden definir, no son tu identidad. Puede que tu historia hasta hoy haya sido una vida de fracaso, de dolor, de pánico, de ataques de ansiedad, pero esa no es tu identidad. Está bien que lo experimentemos, es parte de la vida, pero esa no puede ser nuestra identidad. Dejemos de pensar en lo que nos ha ocurrido y echémoslo fuera y demos lugar a los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Dios quiere instalar una vida nueva en nosotros, pero a veces nosotros no lo dejamos. Tenemos la mente llena de cosas del pasado y no haces espacio para Dios, no haces espacio para su palabra. Dios permite que experimentemos sufrimiento en nuestras vidas y ese sufrimiento va a producir ciertas emociones: lamento, duda, temor, amargura. Y Dios quiere que seamos honestos con Él, con esas emociones. No te estoy diciendo que digamos que no las tenemos. Te estoy diciendo que seamos honestos con Dios y se las llevemos a Dios, pero que se las llevemos. No te las quedes ahí. Llévale tus emociones a Dios. Si no aprendemos, mis hermanos, a ser conscientes de tus emociones, si no aprendemos a tener esta clase de conversaciones, vamos a hacer una religión hueca, aparentando que estamos bien, pero experimentando cero salud mental. Pero para experimentar salud mental tenemos que ser conscientes de nuestra situación, de nuestras emociones y hacer el trabajo, que es salir de Moab e ir con Dios. Que vayas con Jesús literal en tu cuarto y le digas: estas son mis emociones, Señor. Siento abandono, siento tristeza, siento incertidumbre. Tenemos que ser honestos con Dios. Por eso la Biblia está llena de relatos tan humanos, donde vemos las imperfecciones de los humanos. No podemos pretender que todo es perfección, porque no lo es. No lo es. ¿Y qué vamos a hacer con todo eso? Llevárselo a Dios. Si no se lo llevamos a Dios, vamos a convertirnos en Mara. Hebreos
12, 11. Si lo puse por ahí. Ninguna disciplina resulta, si no lo leo, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Estamos hablando de la disciplina. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Entonces, por un lado, Dios no te va a castigar, gloria a Dios, pero por otro lado, si estoy en un lugar no bendecible, tengo que yo desarrollar disciplina y salir de ese lugar, salirme de Moab. Y fíjate cuál va a ser tu final. Al principio, ninguna disciplina resulta agradable, dolor. Y ahí es donde Satanás quiere que todo el mundo renuncie. Quiere que todos creamos que Dios no nos quiere. Pero por eso es bueno la iglesia, porque es un lugar donde te entrenamos a desarrollar disciplina, donde hablamos estas palabras, estas conversaciones, disciplinas espirituales. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta. ¿Quién no quiere eso? Como terminó Job en sus días. La mitad de su vida. Hoy los jóvenes tienen prisa, les urge llegar a los 30, a los 40 con la vida resuelta. ¿Y qué crees? Si ignoras a Dios, tomas el atajo, lo más seguro es que no llegues a donde quieres a tus 40. Y después de los 40 va a restar el resto, la mitad de tu vida, cosechando amargura. Pero si eres un joven inteligente, jóvenes, ojo, si eres capaz de aprender en cabeza ajena, en otras palabras, si eres capaz de creer en la Biblia, te espera una vida dichosa, donde la mitad de tu vida, a diferencia de lo que vive el mundo allá afuera, en vez de vivir amarguras, decepciones, tú vas a vivir una vida recta, vas a cosechar una vida en paz. Este es el cáncer de las iglesias. Este es el cáncer de los jóvenes. Ponte a ver una iglesia y quién sabe qué pasa, pero los jóvenes entre los 18 y los 35 desaparecen. ¿Por qué? La mayoría te va a decir quién sabe, pero yo te voy a decir qué pasa. Entre los 18 y los 35, los jóvenes creen que son más listos que Dios y hacen lo que hizo el esposo de Noemí. Se van de Judá a Moab y creen que ellos van a conseguir la bendición de Dios por sus esfuerzos. Joven, no te vayas de Judá. Si estás entre tus 18 y tus 35, estás en tus mejores años para que se los entregues a Dios, para que busques una pareja, que tú busques una pareja que busca a Dios, no para que seas casado o casada como lo hace el mundo. No te exhibas para que alguien más te escoja. Tú escoge un hombre que ama a Dios y te va a ir bien. Eso es para los jóvenes. Pero esto tú lo tienes que decidir. Si Dios decidiera por ti, serías un robot. Dios no hace robots. Tú tienes que llevar a esta conclusión. Tú tienes que o aprender de la palabra de Dios o aprender a la mala. Yo espero y oramos que aprendas por la palabra de Dios. Y para los adultos, para los no tan jóvenes, tal vez ya estamos como Noemí. Tal vez ya nos dimos cuenta que allá en Moab no había nada para nosotros y creemos que en el futuro ya no hay nada para nosotros. Pero tienes que entender que aunque tú no creas, así como Noemí, Dios te ama y Él ya está preparando el camino de tu redención. Es cuestión de que tú lo quieras.
Dios te ama y siempre está trabajando en tu vida, siempre está trabajando en tu vida. Lo voy a repetir una vez más. Dios siempre está trabajando en tu vida y Él está trabajando en el camino de tu redención. Ya hizo lo más difícil. Ya vino Jesús, ya murió por ti, ya resucitó, ya está reinando, ya envió a su Espíritu Santo. Ahora falta que tú abras tu mente al Espíritu Santo y te dejes convencer de que Él está trabajando en ti. Fíjate, versículo 22. Desde el 21 voy a leer. Sigue ahí Noemí hablando. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir? Y el Todopoderoso, el Shaddai, el Todopoderoso significa el Shaddai. Qué curioso que Noemí le dice el Shaddai, el Todopoderoso. Sí, todos creemos que Dios es todopoderoso, pero no creemos que es compasivo. Batallamos que es bueno, creer que es bueno con nosotros. Sí creo que puede ser compasivo contigo. Sí creo que puede restaurar tu vida. Sí creo que te puede perdonar a ti. Pero batallamos para creer que es así conmigo. Se nos hace imposible creer que Dios puede hacer así conmigo. Pero ¿qué crees? La palabra de Dios es para ti. Es para ti. ¿Ok? Es para ti. Tienes que saber que aparte de que es Shaddai, el Todopoderoso, Dios es bueno. Y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí. Estaba empecinada que Dios estaba en contra de ella. Versículo 22. Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de cebada. Qué curioso, cuando Noemí se fue, esos mismos campos estaban en sequía, había una hambruna. Ella ni se daba cuenta lo que Dios ya estaba haciendo. Tal vez tú ahorita te sientes como Noemí, sientes que Dios te odia, sientes que Dios es el artífice de tu sufrimiento. Pero ella, sin darse cuenta, mientras ella se está quejando, mientras ella tiene miedo, esos campos ya tenían tiempo